El artículo 18 de la Constitución nos da derecho a estar informados e informar sin censura, sin reservas y con responsabilidad. La investigación periodística nos permite encontrar evidencias para sacar a la luz verdades ocultas. Nuestra misión es presentar esas evidencias porque las evidencias nunca mienten. Amigos televidentes, tengan ustedes muy buenas noches. Esto es artículo 18, donde solo cuentan las evidencias. Hoy revisaremos un caso que conmocionó y enlutó al periodismo ecuatoriano y a la ciudadanía en general, y que después de más de 5 años sigue en la impunidad. Se trata del asesinato del periodista Fausto Valdivieso. El comunicador, quien se dedicó durante 3 décadas al periodismo comunitario en canales como CITV, Ecuavisa, RTS y TC Televisión, falleció la noche del 11 de abril del 2013, luego de que un sicario encapuchado le disparara dentro de su carro, después de haber salido de la casa de su madre en la ciudad de Guayaquil. La primera duda, tanto para la familia como para quienes ejercen el oficio periodístico, fue precisamente saber si su profesión tuvo que ver en su asesinato. Meses antes de la desgracia, en su espacio de YouTube, El Patucho del Balcón, había publicado una serie de denuncias sobre situaciones irregulares en el canal en el que trabajaba y que había sido incautado por el gobierno. A esto se suma que un día antes del asesinato, Fausto Valdivieso sufrió un atentado luego de salir de la Ciudadela en donde vivían su ex esposa e hijo. No alcanzó a poner la denuncia, pero sus familiares aseguran que les advirtió en algunas conversaciones que si algo le llegaba a pasar, tenía que ver precisamente con las investigaciones realizadas. Aún así, en varias ocasiones funcionarios del gobierno anterior expresaron que de ninguna manera el ejercicio periodístico había sido el móvil del crimen y que más bien se debía a relaciones inusuales del comunicador. Hoy sabemos que esto no es así. Han pasado 5 años desde entonces, 3 procesos de investigación en Fiscalía y todavía no se ha podido encontrar y sancionar a los autores del crimen. Esto pese a las promesas hechas en su momento por parte de las autoridades. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Quién mandó a matar a Fausto? Lucero nos ha preparado un recuento sobre el caso. Vamos a conocer en qué estado se encuentra, qué dicen las actuales autoridades y qué piden los familiares. Jueves 11 de abril de 2013. El periodista Fausto Valdivieso salía de casa de su madre luego de una visita cuando de un momento a otro se convirtió en noticia. Los disparos alarmaron a todo el barrio en la manzana M2 de la Ciudadela La Atarazana. En el sitio, los moradores, cuando salieron a verificar de qué se trataba, no podían creer que Fausto Guido Valdivieso Moscoso, de 52 años, estaba bañado en sangre. Según testigos, ya lo esperaban para matarlo. Una bala le impactó en el pecho y otra en un costado de su cuerpo. Y para las 22:30 de esa noche, familiares, amigos y televidentes lo lloraban. Estaba muerto y todo apuntaba a que se trataba de sicariato. 24 horas antes, Valdivieso había sufrido un atentado, una situación similar a la que acabó con su vida. Salía de la Ciudadela Villa Club en el sector de Daule y se dirigía a su domicilio en Samane 5 cuando un sujeto encapuchado le disparó a la altura de la cabeza mientras manejaba su carro. El proyectil impactó en el parante del vehículo y el comunicador solo se encunetó. Pero al día siguiente lo volvieron a intentar y esta vez consiguieron su cometido. Entonces surgió la primera pregunta. ¿A Fausto Valdivieso lo mató la delincuencia o cuál fue el móvil del asesinato? Una de las primeras observaciones tanto de familiares como de colegas fue saber si su actividad profesional tuvo que ver con el hecho. Incluso el director de Fundamedios, César Ricaurte, expresó su preocupación en una entrevista con la cadena colombiana NTN 24, pues al tratarse de la muerte de un periodista, la principal sospecha era su trabajo.
No estamos responsabilizando a las autoridades directamente del asesinato, pero sí hay una responsabilidad enorme en la protección de periodistas que no está cumpliendo el gobierno ecuatoriano. Las investigaciones empezaron y tras su sepelio llegaron las primeras promesas. El 13 de abril, el entonces presidente Rafael Correa, durante el enlace ciudadano, manifestó que ya existían pistas sobre el crimen del periodista. Tan pronto tengamos ya los resultados concretos que ustedes conocerán. Ustedes saben que no actuamos sobre palabras, actuamos sobre hechos concretos, y en estas investigaciones lo fundamental para la familia y para la colectividad, para los ciudadanos y ciudadanas, es que tengamos ya resultados. Así lo manifestó el entonces ministro del Interior, José Serrano, el 15 de abril de 2013, durante la visita que realizó a la casa de la madre del comunicador, señora Luz Moscoso. Luego de reunirse por aproximadamente 20 minutos, el ministro descartó que el crimen tuviera relación con su actividad profesional. Aún así, para aquel entonces la familia se mostraba optimista sobre las investigaciones. Estamos pidiendo hasta que se solucione esto, estamos pidiendo que se nos proteja de una otra forma, a la cual el ministro generosamente ha accedido. Pasó poco más de un mes y el 23 de mayo de 2013, en rueda de prensa, el titular de la cartera de Estado anunció que el crimen del periodista estaba vinculado a una supuesta banda de antisociales que se dedicaba a varias actividades ilícitas. Hay una relación inusual, ¿no es cierto?, con una banda de delincuentes que estaba operando en narcotráfico, estaba sin empleo, no estaba con una actividad económica o profesional permanente. Esa era una situación crítica, ¿no? Por ello, la Fiscalía solicitó prisión preventiva para 6 personas a las que consideraba sospechosas: Ingrid Soraya León Bermúdez, Juan Carlos Marín Londoño, Juan Carlos Ruiz León, José Enrique Rocaladines, Maricel Córdoba Montero y Luis Alberto Procel Alarcón. A León, Marín y Ruiz los acusaba la Fiscalía en calidad de autores del asesinato, mientras que a Procel, Roca y Córdoba los señalaba como presuntos cómplices. Ruiz, Roca, Córdoba y Procel fueron detenidos, mientras que Ingrid León Bermúdez y Juan Carlos Marín Londoño se convirtieron en prófugos. Por ellos, el Ministerio del Interior ofreció como recompensa la suma de $50.000 a quienes proporcionen información real y efectiva para la localización y captura de la pareja. El 27 de mayo de 2013, León Bermúdez se entregó a la policía en el cuartel Modelo, luego de que en horas de la mañana se produjera una situación confusa en la que otra mujer, que luego se supo se trataba de la sobrina de León, Alison Brigitte Yagual León, se entregó en su lugar durante una protesta en la Plaza de San Francisco en la cual reclamaban su inocencia. En la primera instancia, el fiscal Víctor Altamirano fue el encargado de llevar la investigación, y el 23 de abril de 2014, el Tribunal 11 de Garantías Penales del Guayas resolvió declarar inocentes a 5 de los procesados por el crimen. Todos fueron exculpados porque nunca encontraron el arma con el cual se disparó al comunicador social. Nunca pudieron establecer cuáles eran los nexos causales que existían entre el comunicador y ninguno de los procesados. Ninguno de los procesados conocía a Fausto Valdivieso. Ninguno de los procesados tenía un motivo criminal contra Fausto Valdivieso. Ninguno de los procesados tenía una sola llamada de su teléfono al teléfono del señor Fausto Valdivieso. Es decir, esto fue un error de la policía, por ende, un error del Estado. Y hay una persona que estaba prófuga y que hace aproximadamente un año fue detenida en Colombia. Él es ciudadano colombiano y se espera que en algún momento se resuelva la situación de él, de lo cual no conocemos nada, si es que hay o no el proceso de extradición allá, si continúa detenido o ha sido ya liberado. Eso respecto del primer expediente. Sin embargo, para la familia de Valdivieso, esa primera investigación tuvo errores que dificultaron que se encuentre a los verdaderos culpables. La justicia determinó que las personas que la Fiscalía había acusado en ese primer proceso eran inocentes, ya que las pruebas presentadas no eran suficientes para dictar una sentencia condenatoria en su contra. Entonces, todo volvía a cero. Fausto muerto y ninguna pista de su asesino. Sin embargo, los autores materiales estarían ubicados, uno en Estados Unidos y el otro en Colombia. Falta por descubrir
quien los contrató para asesinarlo. Como consecuencia de ese expediente y en vista de que no se pudo condenar a nadie por la ineficiencia de las pruebas presentadas por la Fiscalía en el juicio, la Corte ordenó que la Fiscalía inicie una nueva investigación para determinar quiénes habían estado detrás del asesinato de Fausto Valdivieso. Esta segunda investigación a la que se refiere el abogado Julio César Cuevas se abrió en julio de 2015 y la declaración que menciona es la de un testigo protegido quien en su versión libre y voluntaria manifestó: pude percatarme que era un sujeto joven de 25 años aproximadamente, cabello negro, tez canela, tenía buena presencia física, era como las personas que normalmente va al gimnasio, delgado pero con músculos, acto seguido se dieron a la fuga. Fue así como la Fiscalía acusó esta vez a Ronnie Arana como presunto autor material del crimen. Arana es hijo de Ingrid León, quien ya había sido declarada inocente dentro del primer proceso, luego de pasar 11 meses en prisión preventiva. Ha dado datos relevantes a la investigación, con los cuales la Fiscalía ha determinado que existen elementos suficientes para iniciar un proceso penal en contra del ciudadano Arana R. El juez ordenó, a petición de la Fiscalía General del Estado, la medida cautelar personal de prohibición de salida del país y de presentación periódica. Tiene doble nacionalidad, es ecuatoriano y es norteamericano. Esta acusación es rechazada por la defensa de Ronnie Arana. Y hoy se pretende procesar a otra persona injustamente, que ya está procesada, no se encuentra con la medida cautelar de prisión preventiva por la inseguridad de la Fiscalía, que también no ha tenido la seguridad en su investigación. ¿Por qué no investigan a los principales nombres que dio la familia del comunicador? En este último cuestionamiento coinciden tanto la defensa como la propia familia Valdivieso, que a lo largo del proceso solicitaron que se interrogue a Carlos Cuello Beseque, administrador de TC Televisión, debido a que últimamente había realizado investigaciones sobre el manejo del canal. El gobierno investigó las cuentas de mi familia y las cuentas de todos nosotros, a ver de dónde si nosotros teníamos dinero y a ver si nos encontraba alguna cosa para mezclarnos en algún problema. Y sin embargo, a la persona que Fausto dijo que lo quería matar jamás se la investigó, nunca se lo ha llamado, y yo no sé por qué es que lo protegen, por qué protegen a las personas allá. No es que porque quedan interrogantes hay que pensar inmediatamente mal de una persona, en este caso el señor Cuello. Si hay interrogantes, lo primero que tiene que hacerse periodísticamente o lo que tiene que hacerse desde el punto de vista técnico-legal es ver el expediente. Y en ese expediente, por lo menos yo, como patrocinador del canal y del señor Cuello, participé en más de 80 diligencias entre preprocesales y procesales, en donde se receptaron versiones de muchísimas personas, entre familiares de la víctima, personas relacionadas al canal, ex colaboradores del canal y aquellas personas que las mismas autoridades judiciales y agentes de la Policía Nacional relacionaron como los posibles agentes activos de la infracción. Se hizo una investigación muy profunda y muy extensa, y si no se lo vinculó al señor Cuello fue porque no existieron los méritos necesarios para que se lo vincule. Nada le habría costado a la Fiscalía haberlo vinculado de haberse encontrado contra él algún indicio de responsabilidad penal. Durante el primer proceso, en su versión libre y voluntaria, Carlos Cuello Beseque declaró: lamento y no termino de comprender que la madre del señor Valdivieso haya mencionado mi nombre como sospechoso. En todo caso, no tengo nada que ocultar. Puede hacerse de mis llamadas telefónicas, las investigaciones que crea del caso, así como del medio de comunicación que represento, para que se corrobore que ninguna relación fuera de lo ya anotado se mantuvo con el señor Valdivieso. Con lo anotado se refiere a la no tan amigable relación que existía entre Cuello y Valdivieso. Tras la incautación del canal por parte del gobierno en 2008, Valdivieso fue elegido como secretario general de los trabajadores. Cuello fue designado como administrador en diciembre de 2008 y en marzo de 2009 pasó a ser su representante legal. Además del liderazgo sindical,
Valdivieso había mostrado abiertamente su incomodidad frente a la nueva línea editorial del canal incautado, que cada vez más se alineaba hacia el discurso oficialista. Su postura incluso trascendió hasta oídos del presidente Rafael Correa, quien cuestionó su postura en un enlace sabatino de 2010. Por supuesto, y hay unos cuantos agitadores que todavía quedan, por ejemplo en TC Televisión. Por ahí un enanito agitador, ¿se acuerda? Uno de bigotito que salía siempre en Crónica Roja, esa tontería, ¿no? Que no sé por qué no lo han separado, ese es un mal elemento malsano. El 16 de agosto de 2010, Fausto Valdivieso renunció a TC. En aquel entonces, Valdivieso informó a Fundamedios que desde la llegada de la administración de Cuello fue retirado como presentador de noticias, que se lo asignó como reportero y que no le permitían realizar coberturas en vivo porque no querían correr el riesgo de que vaya a decir algo que los vaya a afectar. El señor Valdivieso cobró una indemnización importante de dinero. Y cuando se llegan a estos acuerdos, lo correcto es terminar pues el plano de beligerancia entre las partes y dejar las cuestiones pues ahí, ¿verdad? El 3 de enero de 2017, una declaración del exministro Serrano durante su campaña para asambleísta removió otra vez el caso. Se trataba de la supuesta extradición de Ronnie Arana desde Estados Unidos. Hay un hecho singular y muy importante que debo informarle también a la ciudadanía sobre la muerte de Fausto Valdivieso, y es que al momento ya existe todo el trámite de extradición para el presunto autor material e intelectual de los hechos que está en Estados Unidos, ¿no? Sin embargo, debo de manifestar que Ecuador no tiene tratado de extradición en este tipo de delitos con los Estados Unidos. Sin embargo, hasta cuando se hicieron las gestiones correspondientes, debo manifestar que no existía y actualmente no existe ninguna orden de prisión emitida por un juez competente en función del territorio, de la materia y los grados, es decir, un juez del Ecuador en contra de él, no existe. Y esa decisión de llegarse a existir, que no lo hay, solo rige dentro del territorio nacional. Por lo tanto, pienso que esas aseveraciones fueron erradas. Confiamos en que el juez lo va a llamar a juicio y que consecuencia de eso se dictará una alerta y difusión roja del Interpol para que esta persona que se encuentra en el país del cual es nacional, si en algún momento llega a salir, pueda ser capturada y extraditada al Ecuador para fines de juzgamiento. Eso respecto a la segunda investigación y de lo que sería el autor material. El 23 de abril del 2017, Juan Carlos Marín Londoño, quien en el primer proceso fue señalado como uno de los presuntos autores del delito y que se encontraba prófugo, fue capturado en el aeropuerto de Bogotá cuando pretendía viajar a Francia. Registraba una notificación roja de la Interpol. Yo pensaría que eso es cuestión de unas 4 o 5 semanas para que comiencen esos procesos a verificarse. Ahí tienen que ustedes entender que eso no es un tema burocrático, sino que es un tema que se requiere porque hay que verificar huellas, hay que verificar rasgos físicos, los nombres, que la persona corresponda a quien se presume que es, que no tenga un delito vigente en la República de Colombia, porque hay que recordar que esa persona es de nacionalidad colombiana. Sin embargo, ambos anuncios quedaron solo en palabras. Y el 17 de octubre de 2017 se abrió una nueva instrucción fiscal. Como consecuencia de esa segunda investigación, aparece documentación, específicamente un informe de la Contraloría General del Estado, que saca a la luz pública información que no se tenía y que da la posibilidad de darnos cuenta de que las denuncias que Fausto hacía a través de redes sociales y de un canal en YouTube que él tenía, pudieran ser ciertas. Y que en su momento, desde la primera investigación, se dijo que ahí podía estar el móvil del crimen. La Fiscalía, en vista de que en la segunda investigación ya no tenía suficiente tiempo para investigarlo, ordena que se saquen copias de las piezas procesales más importantes y que se inicie una nueva investigación para determinar ya no la autoría material, que está fijada en la persona que en este momento está procesada en la segunda investigación, sino para identificar, de ser posible, el móvil y en consecuencia los autores intelectuales. Esa investigación se encuentra
recientemente iniciada y está en un proceso de solicitar varias diligencias para ir fortaleciendo los indicios que pudieran apuntar a un autor intelectual, lo cual todavía no sabemos con exactitud porque la investigación se encuentra todavía en etapas iniciales. Al momento, el proceso se encuentra en indagación previa, por lo que ni el fiscal César Peña, a cargo de la investigación, ni el abogado de la familia Valdivieso pueden dar mayores detalles. El abogado Alberto Pincay, quien representó anteriormente a Carlos Cuello, dijo que su entonces defendido no lo ha requerido nuevamente, pero que no considera que los hechos vayan a cambiar mucho. El expediente está ahí, y los elementos que se recabaron en esa investigación, en esa instrucción, están ahí, eso no miente. Ahí no hay como, ni hay como desaparecer lo que está ahí, ni hay como hacer aparecer lo que no está. Entonces, por eso es que no fue procesado. No porque hubo influencia del gobierno para tapar un crimen, eso no tiene ni pie ni cabeza. ¿Pero qué había investigado Fausto Valdivieso anteriormente? ¿En verdad se había convertido en un personaje incómodo? Con 52 años al momento de su muerte, era muy querido tanto en el ámbito periodístico como fuera de él. La música y las motos también le habían regalado muchos amigos, por lo que resultaba extraño que su vida hubiese terminado así. ¿Quién creía él que quería atentar contra su vida? Porque él no tenía enemigos. Si hay alguien que lo conozca o lo conoció a Fausto, podría asegurar de que Fausto era un hombre belicoso y no tenía problemas con absolutamente nadie. Por eso, para el propio Fausto fue extraño que atentaran contra él. Y según sus familiares, la única sospecha se relacionaba a unas investigaciones que realizaba. Esta columna se llama Desde mi balcón porque desde aquí le voy a informar a ustedes todo lo que no se han enterado, todo lo que los medios de comunicación no pueden o no quieren decir. Yo creo que más bien no pueden porque ahora están muy atemorizados por esto de la presión que existe. El presidente de la República dijo, el enanito de bigote, aquí está el enanito de bigote, mire, aquí está el enanito de bigote, este elemento malsano que tiene que salir de TC Televisión, no sé por qué lo mantienen ahí, etcétera, etcétera, dijo, pero eso va a ser objeto de una próxima entrega o una próxima comunicación. En el espacio digital que abrió en YouTube, Fausto Valdivieso refutó declaraciones de Pedro Delgado, primo del expresidente Correa, quien en aquel entonces se desempeñaba como presidente del fideicomiso AGD CFN No Más Impunidad y quien en la actualidad se encuentra prófugo. En TC, ¿cuántos trabajadores han hecho ofertas? Le preguntan. Dice, el número no lo tengo a la mano, pero es importante, dice Pedro Delgado. Ya están en la fase final de negociación con la CFN. No, ahí va, hasta ahí, el hombre dice que está bien, no tiene a la mano, no sabe cuántos han comprado, pero dice que no tiene a la mano, porque ya es un número importante. Y después le preguntan, consta que sí es una mayoría, le preguntan. Dice, hay trabajadores que temen involucrarse, y contesta Delgado, escuche, el temor es el que impuso este señor Fausto Valdivieso, creando ruidos innecesarios, protegiendo a sus ex jefes. Lo reto al señor Delgado que demuestre cuántos, ese número que no tiene al bolsillo de trabajadores ya tienen aprobados los créditos en la CFN, cuántos han comprado. No se apoye en mí, señor Delgado, usted no está vendiendo y punto. Tiene las empresas más de 2 años y medio incautadas y hasta ahora no han vendido ni una. ¿Por qué no dicen la verdad? ¿Por qué se le siguen cargando el enano de bigote? No tengo ni siquiera trabajo y usted se me sigue cargando, señor Delgado. Asimismo, expuso casos puntuales, como la deuda que mantenía Cablevisión con el IES, los constantes cambios administrativos y problemas que enfrentaban los trabajadores de ICA y EQ2 tras la incautación, y sobre todo la situación de TC Televisión. Que conseguí la planilla de aportes normal que se llama del Seguro Social a corte de junio del 2010. Hasta ahí pude conseguir porque todavía estaba trabajando en TC. Entonces con mi número patronal pude hacerlo. Escúcheme, éramos 294 personas. Subió en el 2010, a junio del 2010, a 382 trabajadores. ¿Hay o no hay contratación numerosa? Ahora hay más, porque en TC, a medida que iban sacando el personal, que eso ya lo vamos a hablar porque tengo bastantes casos para denunciar, iban rellenando con... ¿Quiere saber cuánto gana el administrador o el gerente de TC Televisión actualmente, el señor Cuello Beseque Carlos Antonio? $8,000, más que el mismo presidente de la República.
Le van a decir que es legal, pero es moral, pero se puede llevar con tremendos sueldos a una tripulación exclusiva y de amigos, etcétera, etcétera, con tremendos sueldos, mientras que el resto del personal, al menos los antiguos, no llegaron sino a firmar ahí ese contrato colectivo y apenas le subieron un poquito de plata. $8.000. ¿Quiere conocer más? Siga pinchando aquí en Balconazo.